Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es una clase pequeña, que tiene mucha importancia, pero bueno, es pequeña la clase, que se llama Cuidados Preoperatorios. Y es un tema muy importante, puesto que el conocimiento de los cuidados preoperatorios, hace la diferencia entre que la cirugía sea una ciencia y un arte de una vez. De tal manera que es una ciencia porque nosotros hacemos el conocimiento de los cuidados que debe tener nuestro paciente antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Y es a la vez una disciplina, un arte, porque dependiendo de cómo ustedes traten los tejidos, hacen que estos vuelvan a funcionar, restablecen funciones, restablecen anatomías y logran la salud de su paciente. De tal manera que entonces el tema de hoy es muy importante. Vamos a conocer inicialmente que la cirugía en general tiene 3 tiempos fundamentales muy importantes. El preoperatorio, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. El transoperatorio, que es cuando ustedes ya participan en los quirófanos. Y el postoperatorio, cuando ustedes en los servicios de cirugía brindan a los pacientes los cuidados, los tratamientos complementarios a la cirugía que se les ha efectuado, y en esa manera ustedes brindan una buena atención para el logro de la salud del paciente. Hoy vamos entonces a platicar un ratito sobre lo que es cuidados preoperatorios, y he de contarles que la OMS ha dado lineamientos generales muy especiales para que todos los hospitales y, digamos así, todos los países del mundo sigan ciertos protocolos para verificación de datos para el cuidado preoperatorio de los pacientes. Además de todo lo que es el metabolismo, la fisiología del paciente, también la OMS ha dado los lineamientos que deben de tenerse de cuidado de los pacientes. Y uno de ellos es, por ejemplo, que tiene que llenarse una hoja especial cada vez que un paciente ingrese a los servicios de los quirófanos. Esa hoja especial la llena la enfermera, quien mira qué problema tiene el paciente y confirma inicialmente que sea el paciente, el nombre del paciente con el expediente clínico. Segundo, que lo que se va a operar al paciente corresponda a la enfermedad que tiene el paciente. Es decir, si se va a operar una hernia del lado derecho, que de ese lado derecho sea la operación y no que se opere el lado izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Que esos son errores que ya han pasado mucho. Y así hay una serie de factores que los médicos lleguen con sus trajes correctos para sala de operaciones, que sigan las normas de asepsia y antisepsia a la hora del lavado quirúrgico, y que la preparación del paciente sea lo mejor posible. Otro parámetro de estos lo llena exclusivamente el anestesiólogo, quien verifica, además de lo que ya platiqué yo por segunda vez. Ellos confirman y platican acerca de los exámenes de laboratorio, que los pacientes lleven sus exámenes y que ya sean normales, que tengan la evaluación preoperatoria por el anestesiólogo o por el internista, el cardiólogo, etcétera, etcétera, y que todo el equipo esté preparado dentro de los quirófanos para dicha operación. Ese es un trabajo exclusivamente del anestesiólogo o sus primeros ayudantes en el anestesiólogo, y que ellos puedan guiar que todo esté confirmado y bien. De tal manera que entonces hoy voy a compartir con ustedes esta clase para que ustedes sepan de los cuidados preoperatorios y que ustedes vean en sus pacientes de cirugía, vean que todos los pacientes lleven los requisitos que cada hospital pone
Que dicho sea de paso, los hospitales nacionales todos tienen los mismos requisitos debido a que el Ministerio de Salud Pública ha regularizado esta situación. Por supuesto que el saber si un paciente va a tolerar un acto quirúrgico o no va a depender de la respuesta funcional que cada individuo tiene en su cuerpo y que está determinada por todas las demás patologías asociadas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos que hay que operarles la vesícula o que hay que operar algún otro órgano, tiene que estar estable el funcionamiento renal, el funcionamiento cardiovascular, que tenga una buena concentración de sangre y que además tenga control de su glicemia. Por lo tanto, entonces, esas capacidades de que el paciente va o no a aguantar una operación es dado exclusivamente por todas las enfermedades asociadas a la enfermedad de base a la cual va a ser operado el paciente. De tal manera que entonces aquí van a encontrarse ustedes algunos pacientes o algunos familiares de pacientes que les van a preguntar a ustedes: doctor, ¿será posible que mi paciente, mi papá, mi abuelito, mi tío o mi hijo aguante la operación? Esa palabra de aguantar la operación se está refiriendo precisamente a esas reservas funcionales que debe tener ese paciente. Entonces, ustedes, para poder contestarle a esta persona, ustedes tienen que haber estudiado, me refiero a haber hecho el análisis del caso, haber hecho un análisis de los exámenes de laboratorio que se le pidieron al paciente y de ahí deducir si puede o no resistir un acto operatorio. Como es posible que no, es posible que sí. Y entonces, para eso existen escalas para evaluar ese riesgo de muerte que puedan tener los pacientes. Y ustedes van ahora a conocer en esta clase algunas de esas escalas para poder determinar si un paciente puede soportar un acto quirúrgico, así sea pequeño, o si es grande, con más problema aún. Por lo tanto, toda intervención quirúrgica debe ser concedida como una agresión hacia el cuerpo humano. Si encima de eso sabemos que muchos pacientes traumatizados ya llegan con una lesión, con una agresión que se ocasionaron con el accidente o el evento que tuvieron, van también a recibir una extra agresión que va a ser la que ustedes van a dar por tratar de salvarlo o de curarlo o de restablecer una función. Entonces, se debe de tener muy claro que estos parámetros que vamos a abordar el día de hoy son de aplicabilidad completamente práctica y que se debe de efectuar todos los días en cada momento de nuestra vida como médicos. Porque muchas veces, aunque ustedes no sean cirujanos, van a ser consultados para ver si quieran conocer la opinión de que si ustedes pueden dar una opinión al respecto de si un paciente puede tolerar o aguantar una operación. De tal manera que ustedes tienen que tener por lo menos las bases que vamos a abordar en el día de hoy, y por eso vamos a tratar de que se pueda dar las bases que ustedes requieren para que puedan contestar esa pregunta. El manejo preoperatorio, entonces, es aquel manejo integral de la preparación del paciente previo a un acto quirúrgico. Comienza en el momento en que se plantea aquella posibilidad de que la terapéutica quirúrgica como único medio para mejorar la salud del paciente. Entonces, eso quiere decir que desde el momentito en que ustedes le dicen al paciente, mire, para que usted quede bien de esa
de esa bola, de esa hernia que usted tiene ahí, hay necesidad de operarlo. Cuando ustedes explican eso, desde ese momentito empieza el proceso de manejo preoperatorio, es decir, de preparación o de diagnóstico para ver cuál es la condición fisiológica y fisiopatológica del paciente. Entonces, esa etapa empieza y consta de dos facetas, que es la fase de diagnóstico, es decir, ustedes confirman el diagnóstico mediante la historia clínica, mediante el examen clínico o físico, mediante exámenes de imágenes de laboratorio, etcétera, para confirmar lo que ustedes están sospechando que tiene su paciente. Lo pueden mandar a hacer una endoscopía, le pueden mandar a hacer, y dentro de esa investigación van a aparecer eventos o sucesos que están ocultos. Por ejemplo, un paciente que tiene una hernia, ustedes ya determinan eso, pero además le determinan ustedes que es diabético o le determinan ustedes que es hipertenso. Entonces, aparecen esos nuevos hechos, nuevos problemas que ustedes deben de manejar simultáneamente al problema principal que va a ser la hernia. Entonces, ustedes empiezan una fase de preparación para el paciente. Y esa faceta de preparación podría ser una consulta con el internista, una consulta con un nefrólogo si el paciente tiene un problema renal, digamos, una consulta con el hematólogo si el paciente tiene tendencia a sangrados. Y entonces ustedes en ese momento están de una vez empezando la fase preoperatoria, siguiendo las instrucciones que dan los especialistas en cada una de las áreas, para finalmente hacer una consulta específica ya, que va a ser con el anestesiólogo, para que él escoja el mejor momento, la mejor anestesia, la mejor técnica para dormir o para sedar o para bloquear el sistema nervioso del paciente y pueda llevarse a feliz término la operación que va a curar a nuestro paciente. De tal manera que entonces esto deben ustedes manejarlo toda la vida. Son principios básicos que ejerce uno dentro de la medicina general. No estoy hablando de la cirugía. La cirugía tiene algunas facetas específicas de preparación preoperatoria, pero esto es lo que todo médico general debe saber, que debe de hacer todos los exámenes de diagnóstico habidos y por haber para poder tener una visión integral de nuestro paciente y una faceta de preparación preoperatoria que nos va a dejar más tranquilo para el manejo integral quirúrgico de nuestro paciente. Lo primero que hacemos es determinar la necesidad de operación, porque cuando el paciente llega y nos consulta por una masa en la región inguinal, vamos a ver nosotros en el diagnóstico ver si es necesaria la operación. Entonces, en el encuentro inicial, el cirujano ve y confirma sus hallazgos físicos relevantes, es decir, detecta qué masa, la toca, la palpa y mira que es una masa firme que está localizada en el área inguinal, y ustedes entonces ya determinan confirman que el paciente tenía razón, que los hallazgos que él decía eran verídicos. Hace una revisión de la historia del paciente, verificando sus antecedentes, sus riesgos anteriores que pasó, digamos, tendencia a sangrado, tendencia con otras anestesias. Hace una revisión de las pruebas de laboratorio, si las tiene el paciente, porque si no las tiene hay que solicitarlas. Piden ustedes ver cómo está el hematocrito, la hemoglobina, un recuento de glóbulos blancos, cómo está el recuento de glóbulos rojos, cómo está el tiempo de coagulación, de protrombina y parcial de tromboplastina, para controlar cómo está el proceso de sangrado. Un examen de heces, porque el examen de heces les va a dar una imagen si el paciente tiene algún problema extra, secundario, o muchas veces es el primario de todo el problema. Y
un examen de orina que les va a dar una forma general de cómo está el funcionamiento y la concentración en la orina. Y por supuesto pueden sacar ustedes una glicemia, una creatinina, como exámenes complementarios que vayan a sustentar el diagnóstico que ustedes necesitan o detectar problemas sistémicos que no habían sido referidos por el mismo paciente. De tal manera que entonces aquí determinamos la necesidad de la operación con los hallazgos de examen físico, de la historia clínica y de laboratorio en términos generales. Bien. Concluimos con nuestro paciente que sí necesita recomendársele el tratamiento quirúrgico. Hay ciertas opciones que uno le da el planteamiento al paciente para que él se opere. Uno puede decirle, mire, este tipo de bulto que usted tiene aquí o de masa es una hernia. Las hernias, pues obviamente necesitan un tratamiento quirúrgico y le ofrecemos que le podemos operar ahí, colocarle una malla, una prótesis y que con eso va a resolver el problema. Pero muchas veces van a tener renuencia ustedes del paciente, porque acuérdense del principio de ética, de decisión particular de cada uno de los pacientes. Y por lo tanto, él decide. Muchas veces no es suficiente con lo que nosotros hacemos en pruebas y a veces necesitamos pruebas auxiliares que podrían ser muchas. Pero podemos tener, por ejemplo, pruebas como un ultrasonido tipo Doppler, una tomografía, una resonancia, que nos puedan ayudar a diagnósticos un poco más sofisticados, a identificarlos y definirlos con mayor exactitud. Porque en base a eso vamos a tenerle que hablar al paciente de las indicaciones y opciones terapéuticas alternativas si es que hay. Pueden haber operaciones que quiten toda una masa o operaciones que solo quiten parcialmente una masa. O a veces las llamadas operaciones paliativas, que solo sirven para aliviar el problema porque son masas o problemas o patologías que no permiten ser eliminadas en totalidad. De tal manera que entonces nosotros tenemos que tener todos esos argumentos, toda esa información, toda esa evidencia para poderle hablar en el contexto de esa enfermedad que tiene nuestro paciente, el beneficio de las diferentes técnicas operatorias que puedan existir, de las demás pruebas diagnósticas que se tengan que hacer para confirmar o rechazar nuestras hipótesis que estamos planteándole y que estamos dándole a conocer al paciente, y las posibles alternativas que podrían surgir dependiendo de qué se compruebe con cada uno de los estudios que se van haciendo. De tal manera que entonces, como ustedes ven, es bien importante que nosotros tengamos preoperatoriamente toda una serie de información que, por supuesto, muchas veces nos saltamos por el qué hacer de diario de los hospitales y nos habituamos a que si es una hernia hay que operarlo y punto. Que si es una apendicitis hay que operarlo y punto. Y que si es una vesícula hay que operarlo y punto. Por supuesto que sí. Pero de repente algún paciente no va a querer que la operación se le efectúe a él. Y entonces tenemos que tener alguna alternativa que nos permita conocer qué más podemos hacer. De tal manera que la evaluación preoperatoria, para tener la información, partimos de todos estos elementos que aparecen en la diapositiva con un orden bien estricto y bien detallado, obteniendo la mayor cantidad de evidencia que el paciente nos pueda brindar. Una buena historia clínica resuelve mucho de la situación, nos da evidencia proporcionada directamente por la fuente que es nuestro paciente, o si es un niño, por los papás del niño. El examen físico debemos de obtener una buena evidencia clínica semiológica, quiere decir que nosotros debemos de obtener todos los signos clínicos que mayormente podemos obtener para que definamos con más exactitud el problema de nuestro paciente.
analizar la patología que requiere nuestro paciente, que tiene nuestro paciente y que requiere cirugía. En el caso sea una masa o una hernia, por ejemplo, nosotros tenemos que saber qué alternativas podemos tener. ¿Requiere la cirugía realmente o podemos darle algún otro tratamiento? Hay que tener un acuerdo entre profesionales y consultantes, es decir, nosotros planteamos a nuestro paciente que necesitamos la ayuda de un especialista del corazón, por ejemplo. Si él es hipertenso, es cardíaco, porque tuvo un infarto, etcétera. Entonces necesitamos que el consultante, el jefe, el cardiólogo, nos entienda que necesitamos operar a nuestro paciente y que él nos ayude en la estabilidad de ese paciente. Tenemos que buscar, por ejemplo, la operación más conveniente, es decir, una operación mínimamente invasiva, generalmente se prefiere a las muy grandes. Tenemos que entonces, en base a eso, evaluamos qué riesgos de muerte pueda tener nuestro paciente y qué beneficio obtendría el paciente al ser operado y que tenga éxito en nuestra operación. En base a esta información partimos para mandar a hacer los exámenes de laboratorio complementarios para verificar, confirmar o ayudarnos a tener más evidencia sobre algunos aspectos fisiológicos, anatómicos de nuestro paciente. Por ejemplo, podemos mandar a hacer un ultrasonido, una tomografía que nos puedan ayudar a definir muchas cosas. Pero también tenemos que tener precaución de no hacer gastos de balde, sino ser realmente realistas en lo que nuestro paciente requiere. Para finalmente llegar a clasificarlos a una clasificación llamada clasificación de ASA. La clasificación ASA es la clasificación de la Asociación Americana de Anestesiología, para poderlos clasificar en qué grado está el paciente, grado 1 hasta el 5, y poder ahí determinar cuál es el riesgo que puedan tener. Bien, esto es algo que deben ustedes siempre manejar con todos los pacientes de índole quirúrgica, inclusive los de medicina interna. Porque cuando ustedes están en medicina interna, no vieron hacer procedimientos invasivos cardíacos, por ejemplo. Pero hay muchos procedimientos sobre esos. Por ejemplo, si usted llega a tener un paciente que es enviado al cirujano y este hace el diagnóstico clínico sospechoso, pero él logra llegar a tomar una decisión de darle la alternativa de una intervención quirúrgica, porque sabe que con eso va a disminuir los factores de riesgo, pues aconseja y lo confirma mediante los hallazgos de laboratorio, de exámenes de imágenes y otras pruebas que se hacen para nuevamente operar al paciente. La finalidad es controlar y determinar riesgos. Eso es lo que hace el cirujano con todos los exámenes que manda hacer. Y conjuntamente con los especialistas identifican y disminuyen el rango que podría tener el paciente de riesgos de muerte o de complicaciones. Por lo tanto, entonces nosotros somos partícipes de ese manejo múltiple disciplinario que sirve para disminuir los riesgos y poder decirle al paciente: usted va a aguantar la operación si se hace ahora. Si se hace dentro de 6 meses, quién sabe, ¿verdad? Ustedes pueden tener esa posibilidad de hacer el diagnóstico. Entonces, por ejemplo, ¿qué investigamos en la historia clínica para evaluar riesgos? Y esto es importante, doctores, porque esto es lo que identifica la diferencia entre la historia clínica que hace medicina interna y la que hace de cirugía. Cirugía identifica la patología, sus características, sus especificaciones, pero además, sabiendo que va a determinar, que termina en operación, va a identificar riesgos. Entonces, identifica patología actual y patologías asociadas. No es igual operar a un paciente que tenga una vesícula inflamada sin ninguna otra alteración que a alguien que tiene diabetes o que tiene hipertensión.
Ya son 2 entidades clínicas extras a la que tiene el paciente y que lo somete a mayor riesgo. Un paciente que toma medicamentos, el cirujano averigua si tiene alergias y debe empezar por los medicamentos, a los antibióticos, a los anestésicos y hasta digamos así, hasta los alimentos se tiene que averiguar. ¿Por qué? Es la ley de las 3 o de las 4 AES. Alergias, alimentos, analgésicos, antibióticos. ¿Se les quedó? Alergias, alimentos, antibióticos, anestésicos, analgésicos. Las 4 A's que tienen que investigar ustedes en todas las historias. Intolerancia gastrointestinal a algunos productos especiales o locales, al tabaco, si es fumador, es importantísimo. ¿Cómo han sido las anestesias previas? Por ejemplo, hay pacientes que se quejan que tuvieron mucho problema para revertir su anestesia cuando recibieron antes una cirugía. Eso hay que hacerlo constar ahí para que el anestesiólogo se dé cuenta. Obtener una buena historia familiar, por ejemplo, esto es vital para el anestesiólogo. Hay familias enteras que padecen de una entidad que se llama hipertermia maligna, que se desencadena con los anestésicos. Hay que detectar enfermedades no consignadas dentro de la historia habitual, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, por ejemplo, enfisema, problemas hepáticos, por ejemplo, hepatitis, enfermedades renales que van desde cálculos, infecciones hasta insuficiencia renal, problemas endócrinos que puede ser la hipertensión arterial, problemas suprarrenales, cortisona, etcétera, alteraciones neurológicas, por ejemplo, convulsiones. Todo eso hay que hacerlo constar, doctores, en la historia clínica, y entonces ustedes tendrán que dar medicamentos durante o después de la operación para disminuir los riesgos que sus pacientes se compliquen con alguna de estas patologías. ¿Qué exámenes de rutina ordenamos? Bueno, esto es para todos los pacientes, aunque ha habido algunas modificaciones que se han dictado por la OMS, realmente todavía siguen prevaleciendo mucho estos principios. No se les olvide pedirle a su paciente hacerle una hematología, o lo que si ustedes le quieren llamar una hematometría. Le mandan a hacer análisis de orina, electrolitos plasmáticos, sodio, potasio, calcio, por lo menos esos 3, estudios de coagulación, que ya los mencioné, le mandan a hacer glicemia, creatinina, y le mandan a tomar una radiografía de tórax a los mayores de 60 y un electrocardiograma a los mayores de 40. Siempre y cuando su paciente no tenga el antecedente de que es un cardiópata. Es decir, aunque sea de menor edad, pero si tiene el antecedente de que padece del corazón, con bloqueos cardíacos, con problemas de insuficiencia cardíaca, con anomalías congénitas del corazón o de grandes vasos, pues ustedes tienen que hacer esto a la edad que corresponda, así sea de 20 años. En el examen físico hay que ponerle especial atención, y esto es lo que recalco yo en las historias clínicas, doctores. Por eso yo les pido a ustedes que cuando hagan su historia clínica le pongan énfasis en estas partes que dice aquí. Evalúen ustedes la vía aérea de su paciente, si tiene una buena mandíbula para respirar adecuadamente, un buen cuello, un cuello largo, es un cuello adecuado. Un cuello estrecho y gordito es un cuello malo para anestesia.
cómo están los signos vitales, y dentro de estos signos vitales incluir el peso y la talla, doctores, no se les olvide. Es fundamental porque el anestesiólogo da sus anestesias en base a peso y talla o área corporal. Revisan ustedes el corazón adecuadamente en sus 4 focos para empezar. Los pulmones, no se olviden ustedes de revisar los pulmones con el paciente sentado y revisen los laterales, doctores, del pulmón, porque muchas veces hasta en los laterales identifica uno problemas. Revisen las extremidades para ver si hay edema, cómo está la irrigación, cómo está el color, si tiene pulsos. Importante, doctores. Así sean miembros superiores e inferiores, hay que revisarlos. Y un examen neurológico básico que incluye el estado de conciencia, la coordinación, las respuestas a las preguntas, y los pares craneales. Si ustedes tienen un paciente diabético, no dejen de examinar la sensibilidad que tenga su paciente, y si hay un problema de anestesia o de falta de irrigación, deben de hacerlo ver. ¿Qué es el riesgo quirúrgico? Aquí nos ponemos de acuerdo para entender qué es el riesgo. El riesgo quirúrgico es aquella probabilidad de que el resultado de la cirugía sea adverso o incluso la muerte del paciente en un procedimiento quirúrgico o inmediatamente después de él. ¿Cuánto tiempo después? Un mes después todavía, doctores, es considerado por la OMS como valedero para poder decir uno que el paciente se murió debido a la operación. Hasta un mes. De tal manera que entonces el riesgo quirúrgico es aquella probabilidad de que un resultado adverso o incluso la muerte del paciente en un procedimiento quirúrgico. Esto es fundamental, doctores. ¿Y de qué depende ese riesgo? Bueno, básicamente va a depender, por supuesto, en la mayoría de los casos, del paciente. Pero va a depender también de la enfermedad que tenga el paciente. Y va a depender de la habilidad del cirujano durante el acto quirúrgico e inmediatamente en el posoperatorio, doctores. Eso quiero que lo tomen muy en cuenta, que no, si la operación sale muy bonita, muy linda, rápida y eficiente, la operación quedó nítida, pero no lo cuidaron en el posoperatorio en las primeras 24 horas, y si el paciente fallece, es lo mismo, doctores. Hicieron mal el trabajo. El trabajo tiene que ser bien hecho, contemplando hasta el posoperatorio inmediato. Entonces, no se olviden que los factores van a depender del paciente, de la patología y del acto quirúrgico hasta el posoperatorio inmediato. Muchas veces van a ver ustedes que puede suceder que el cirujano viene, hace una preciosa operación, el paciente pasa, después de la anestesia, pasa a un cuarto que se llama de recuperación de la anestesia, y ahí empieza a presentar los problemas. Esos problemas que se presenten ahí en esa sala de recuperación anestésica todavía son parte de la responsabilidad del cirujano. Y a veces ahí en esa sala el paciente dura 4 o 6 horas hasta recuperar, digamos, y valerse por sí mismo en cuanto a parámetros anestésicos. Y entonces todo ese tiempo todavía es dependiente del cirujano. Veamos algunos de esos. Vean los factores dependientes del paciente van a ser todos estos. La edad, por supuesto que va a depender del paciente. Los muy ancianos o los muy prematuros, el estado nutricional de su paciente, si el paciente está con insuficiencia cardíaca, si el paciente está con daño hepático crónico, si el paciente tiene patología pulmonar, patología cardíaca, patología renal. Estos son factores que determinan muchas veces la muerte.
o complicaciones. Entonces quiere decir que nosotros, como buenos médicos, como buenos cirujanos, nuestro enfoque de averiguar riesgos se centra más en estos factores dependientes del paciente. La edad, el estado nutricional, y vemos cómo está la función pulmonar, vemos cómo está la patología cardíaca, cómo está la patología renal, y para esto vamos a abordar ya más adelantito cómo se hace. Dependientes de la patología, pues si el paciente ya trae peritonitis, nosotros dejamos que el paciente entre en choque hipovolémico o choque séptico, pues nosotros vamos a tener parte de la responsabilidad de revertir todos esos hallazgos y tenemos que saber manejar esas situaciones que se van a presentar en algunos pacientes y en otros no. Por lo tanto, nosotros que sabemos que puede presentarse, debemos adelantarnos a prevenir estas posibilidades, dando antibióticos, por ejemplo, en el choque séptico, poniendo transfusiones o poniendo soluciones endovenosas cristaloides anticipadamente en volúmenes adecuados para que nuestro paciente se comporte bien durante la operación y en las primeras horas inmediatas a que pase el acto quirúrgico. Si el paciente es politraumatizado, obviamente tiene complicaciones porque tiene lesiones múltiples. Ahora, dependientes de la operación va a estar la anestesia. Obviamente la anestesia es fundamental. El escoger en la mejor técnica de anestesia es importante. Un buen anestesiólogo es aquel que escoge la mejor técnica y, por supuesto, escoge las mejores drogas anestésicas y las administra en la proporción, en la cantidad, en la dosis adecuada, en la cual él puede tener un control de las funciones cardiovasculares, pulmonares, renales y hepáticas del paciente. Y por supuesto, en una combinación, en una unión, en una integración con las decisiones que toma el cirujano. Por lo tanto, esto es muy importante. No puede en un quirófano estar peleando el anestesiólogo con el cirujano. Nunca. Nunca, porque ellos tienen que llevarse bien, porque los dos buscan en ese momento que el paciente salga adelante. Finalmente, cuando hemos sobrepasado y hemos evaluado los riesgos, llegamos a la clasificación ASA. Y aquí están las clasificaciones ASA de la 1 a la 5. Todo paciente que está en ASA 1 es el paciente con alteración orgánica, fisiológica, bioquímica o psiquiátrica. Es decir, es un paciente que necesita una operación, una anestesia, pero que no tiene alteraciones orgánicas de ninguna naturaleza. Es decir, son aquellos pacientes que son sanos, que tienen un pequeño problema ahí de índole fisiológica o anatómica y que se les va a corregir, pero no tienen alteraciones ni fisiológicas, ni bioquímicas, ni psiquiátricas. Los pacientes con ASA 2 son aquellos pacientes que ya tienen una alteración leve a moderada, que podría estar relacionada a la cirugía o puede estar que no. Caso de estos, por ejemplo, un paciente que tenga inflamada la vesícula y que además es diabético. Ustedes le controlan la diabetes y le operan su vesícula y le curan ambas cosas. Estuvo en un ASA 2 porque tiene una alteración sistémica que es la diabetes, pero además tiene colecistitis aguda y ustedes se la corrigen. O que tiene hipertensión, o que tiene obesidad, pues son condiciones que lo ponen en ASA 2. En ASA 1 y 2 permiten cirugía electiva, así como dice acá, es decir, ahí buscamos que nuestro paciente llegue a ese ASA. Si nuestro paciente es al revés, tiene, digamos, alteraciones severas, problemas de otro tipo, y está en un ASA 4, entonces nosotros tenemos que darle anticipadamente tratamiento para reducirlo de un ASA 4 y lograrlo llevar a un ASA 2 para que toda la operación sea un éxito. Para eso sirve este tipo de clasificación. El ASA 3 es un paciente grave con alteración sistémica que puede o no estar relacionada con la patología.
Por ejemplo, una angina, un infarto que tuvo un paciente unos meses atrás, diabetes con algunas secuelas vasculares. Por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen un pie diabético, pero necesitan ser operados, pues definitivamente entran en un ASA 3, que nosotros debemos de mejorar para bajarlo a un ASA 2 o a un ASA 1. El ASA 4, que ya tiene ya un poco más de gravedad, pero que la cirugía es importante, son aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada o insuficiencia respiratoria y que de todas maneras tienen que ser llevados a cirugía porque el problema apremia. Si no se le resuelve el problema quirúrgico, el paciente se va a agravar más y va a morir. Y el paciente 5 es un paciente que obviamente está moribundo, con una baja opción de sobrevida, y que si no se le opera, se muere, y si se opera, todavía podría tener un pequeño chance de podérsele estabilizar y de salir adelante. Y el ASA 5U es el paciente que requiere una cirugía de emergencia. Son todos aquellos que llegan baleados, con heridas por arma de fuego, arma blanca, y que se medio estabilizan en las salas de emergencia e inmediatamente se llevan a los quirófanos para tratar de salvarles la vida, que muchas veces lo único que se hace es sedarlos, ya casi no se les pone anestesia. Los niveles de urgencia quirúrgica que ustedes han abordado ahora que están en prácticas de cirugía se dividen en dos tipos, básicamente. La cirugía de urgencia es aquella que necesita ser resuelta inmediata o hasta 48 horas después, como por ejemplo las quemaduras, las fracturas, o una obstrucción intestinal baja, o una apendicitis. Pero no es lo ideal. Entre menos corto sea el tiempo, mejor resultado tiene. Una cirugía electiva se le llama aquella cirugía que necesita una preparación con anticipación. Es decir, que tiene que llevar todas las normas y protocolos de preparación anticipada sistémica a nuestro paciente. En este caso, todas aquellas de cirugía estética, reparación de cicatrices, y en caso, digamos, todas las cirugías necesarias, como las hernias, cataratas, tiroides, etcétera, son muy importantes. Este es ejemplo de una hernia umbilical, este es ejemplo de una operación de cirugía electiva en la cual le quitan esta parte de aquí de la piel sobrante del cuello a la paciente. Es selectiva totalmente. ¿Y esta es una operación necesaria? Sí, la hernia umbilical es una de las hernias que más frecuentemente se encarcera y se estrangula. Tipos de cirugía comunes: la de invasión mínima, que ya conocemos como mínimamente invasiva o invasión mínima, es con la técnica involucrada en cirugía que no requiere una incisión amplia, por ejemplo, la de endoscopía, abdominoscopía o la laparoscopía. La cirugía ambulatoria es la cirugía que permite que el paciente regrese a casa el mismo día de la intervención. La cirugía para pacientes internados son aquellos que ingresan primero a un servicio, ser ingresados como pasa en todos los servicios de cirugía, y después del acto operatorio el menor tiempo posible, que se estabilicen y luego pasan a un servicio común. Bueno, ¿cuáles son las condiciones fisiológicas que nosotros pretendemos llevar a nuestros pacientes? En la situación cardiovascular, debemos procurar que el paciente llegue a una presión arterial media de mayor de 70 milímetros de mercurio. Óiganlo bien, mayor de 70. Es la presión arterial media. Que tenga una frecuencia cardíaca entre 60 y 150 latidos por minuto.
Y esta es a veces algunos dicen que no debe sobrepasarse los 100, pero esto depende de la edad de nuestro paciente, porque si es un niño, por supuesto que puede permitirse que se eleve un poco más. Esas son las condiciones cardiovasculares. Las condiciones respiratorias es que logremos una presión arterial de oxígeno mayor de 50 milímetros de mercurio con una fracción inspiratoria de oxígeno independiente. Quiere decir que logremos que el paciente sature arriba del 50%. Esto es muy importante. En las condiciones metabólicas que nuestro paciente debe estar con un pH sanguíneo normal, evitando la acidosis y la alcalosis. Ninguno de los dos es bueno. Estas son entonces las condiciones mínimas que deben de ir de forma cardiovascular, respiratoria y metabólica todos nuestros pacientes a los servicios. Algunos pacientes van a requerir que pongamos algunas órdenes preoperatorias que digan que debe llevar puesto una sonda nasogástrica. Debemos tratar de que el paciente lleve, que lleve oxígeno. Muchas veces necesitamos que nuestros pacientes lleven oxígeno de una vez desde el servicio de cirugía hacia el quirófano o incluso en la emergencia. Debe tener una adecuada restitución de líquidos, por lo tanto debe llevar una vía venosa, un catéter venoso. Algunos otros necesitamos que lleven nuestros pacientes una sonda en la vejiga para la medición de la diuresis por hora durante la operación y en el postoperatorio. Y si esto no lo logramos, entonces tendremos que hacerle una venodisección o una punción de la vena subclavia para colocar un catéter y poder instalarle un sistema que podamos controlar la administración de líquidos. Estas son medidas terapéuticas que muchas veces una no excluye la otra, sino todas podrían ser necesarias en un momento dependiendo de la gravedad que tenga nuestro paciente. En cirugía de emergencia, pero esto en cirugía electiva es diferente, doctores. En cirugía electiva, nuestro paciente debe llevar todos estos exámenes. Esta es obligación de nosotros, doctores, de velar que nuestro paciente lleve todos estos exámenes. Aquí la única excepción, como habíamos visto, es si es mayor de 40 años, sí debe llevar radiografía de tórax, pero si es menor, de eso no lleva, así como ven ustedes aquí. El electrocardiograma es opcional en los pacientes menores de 40, pero si por la historia tenemos un paciente que tiene problemas cardíacos, pues deberá de llevar este estudio complementario también. No se les olvide ninguno de estos, todos son importantes, nunca es tarde de más. Y algunas veces decimos, háganle sus estudios de rutina. Pues esta es la rutina, doctores. Esta es la rutina. La rutina es la electiva. Esto es lo mínimo que debemos de hacerle a todo paciente que nos llega a los servicios. Quiero resaltar aquí que al final de la lista dice evaluación por anestesiólogo. Qué importante es esto. Hay que pedir una evaluación anestésica preoperatoria a los pacientes. El anestesiólogo tiene que saber de medicina interna, de cardiología, hematología, tiene que saber de todo eso para poder hacer una evaluación correcta e integral del paciente. Cuando el anestesiólogo evalúa al paciente, o en su caso, llega un internista para hacer una evaluación cardiovascular preoperatoria, utiliza una escala de evaluación que en nuestros hospitales
se usó por mucho tiempo, pero ahorita hay una variación ya no estamos usando tanto, los llamados criterios de Goldman. Los criterios de Goldman determinaban el porcentaje de riesgo a complicaciones cardíacas o de muerte, dependiendo digamos, del puntaje que se hiciera en la determinación de esas comorbilidades cardiovasculares que presentara el paciente, ya sea esta en la historia, en el examen clínico o en los estudios de radiografía, digamos, de ecocardiografía, en estudios de electrocardiografía. De tal manera que entonces estaba determinado a que se clasificaban de acuerdo a ese puntaje en clase 1, 2, 3 y 4. Si el paciente tenía de 0 a 5 puntos, el riesgo era de 0.9% de tener una complicación cardíaca. Si el paciente llenaba de 6 a 12 puntos, pues tenía el 7.1. Y miren, aquí es importante, por eso lo resalto, qué brinco el que da la clase, la escala, de 0.9 hasta 7 y de 7 hasta 16. Pero el de 16 a 63, el brinco es en extremo muy severo. Quiere decir que en un 63% de que el paciente que tenga más de 26 puntos se pueda morir, digamos, al recibir anestesia, de ir a una operación, aunque esta no sea cardíaca, doctores. Esto es lo importante de resaltar, aunque esta no sea cardíaca. Lo pueden operar de un pie, de una pierna, de un abdomen, y de eso no se va a morir, sino se va a morir del riesgo cardiovascular que tuvo. Esta es otra escala, la escala de Goldman, en más detalle, cómo son los puntajes. Y aquí está resaltado, no voy a entrar en mucho detalle porque todo esto lo encuentran en el libro de texto. Ustedes pueden ir a leer todos estos criterios. Se van sumando y se saca el total, y el total después se analiza como en la diapositiva anterior y se ve en qué clase de criterios de Goldman llegó, y así calcula uno el porcentaje de riesgo de complicación. ¿Cómo se evalúa la parte respiratoria? Importante, doctores, porque nuestro paciente va a estar intubado, va a estar recibiendo mezclas de anestésicos en gases y probablemente va a estar recibiendo también oxígeno en una mezcla especialmente diseñada con las máquinas de anestesia para mantenerlo totalmente dormido, bloqueado y que no sienta ningún tipo de estímulo. Es importante hacer una evaluación respiratoria en todos aquellos pacientes que tienen limitado su capacidad funcional aérea, los obesos y los fumadores. Miren, doctores, ¿cómo se mide esto? Porque ponen ustedes a respirar al paciente. Pero muchos pacientes ya llegan con una saturación de oxígeno baja. Es decir, ahora que tenemos todos oxímetro, podemos medir esto básicamente, y nuestro paciente está por debajo de 90, y al estar por debajo de 90 nos hace que tengamos que hacer estudios de evaluación de espirométricas básicas y tener que recomendarle al anestesiólogo que durante la operación administre drogas a manera de mezclada con los gases para tratar, o en el posoperatorio o en el tiempo posoperatorio inmediato, administrar broncodilatadores, esteroides, ¿verdad?, a nuestro paciente. Y obviamente tenemos que enseñarle al paciente a dejar de fumar. Con estas recomendaciones, entonces nosotros sabemos que no se les olvide entonces que ahora el oxímetro que tenemos todos, oxímetro digital, nos sirve para medir la saturación de oxígeno ambiental que tiene nuestro paciente y podamos evaluarlo en forma más detenida con una espirometría. En todos los hospitales generalmente sí se hace esto. Ahora hay espirómetros de tipo digital que le miden a uno todo y ya le dan una información muy parecida a la que hacen nuestros sensores que tenemos ahora todos en nuestros bolsillos. Ahora, ¿cómo evaluamos la función hepática? Ustedes saben bien que la función hepática, es decir, la parte de coagulación de la sangre depende mucho de cómo esté nuestra función hepática. Entonces,
medimos el tiempo de protombina como parte de la coagulación, pero también como un factor hepático. Medimos la albúmina, las transaminasas, digamos las bilirrubinas, para evaluar las pruebas hepáticas más clásicas, como son estos 4, y en base a estos 4 vamos a clasificar a nuestro paciente de riesgo utilizando la escala o score de Child-Pugh. La escala de Child-Pugh nos sirve exactamente para identificar que el paciente tenga una hepatopatía que lo someta a un alto riesgo de muerte o de complicación durante la operación o inmediatamente después de la operación. Como también nos puede poner en riesgo que el paciente empiece a sangrar profusamente de donde estamos operando y que el paciente se nos muera desangrado. De tal manera que esta escala de Child-Pugh nos sirve mucho. ¿Qué contempla? Pues es también un puntaje de 1 a 3 y debe presentar el paciente estas alteraciones: encefalopatía, citis, elevación de las bilirrubinas, el estado de la albúmina, el tiempo de protombina en segundos y un índice de coagulación importante. Bajo estos puntajes están aquí. Y vamos a tener que el paciente que llena estos criterios va a llegar a un puntaje de 3, el puntaje de 1, 2 o 3. ¿Y qué significa? Que clasificamos a Child-Pugh A cuando el paciente tiene de punteo 5 a 6. Y cuando el paciente tiene un Child B, el puntaje es de 7 a 9. Y cuando es C, es arriba de 10. Por supuesto que esto da pronóstico muy cercano a la muerte cuando nosotros clasificamos a nuestro paciente en ese puntaje. Entonces vamos a tener que nuestro paciente tiene una tendencia a muerte muy alta entre más sea el puntaje que va a tener. Entonces tenemos, por ejemplo, entre 10 y 15, nuestro paciente va a morirse. Casi más del 40% de los pacientes se muere. Entre 7 y 9 va a estar como en el 20% la mortalidad, y del 5 al 6 el paciente va a estar por debajo del 15% la mortalidad. De tal manera que si nuestro paciente está ictérico, tiene ascitis, y los valores son por debajo de lo que está en este puntaje de 1, pues nuestro paciente puede aguantar perfectamente una cirugía porque es menor del 10 al 15%. Pero esto solo es hablando de la función hepática. Habría que ver cómo están los demás órganos. Y finalmente, la otra que determinamos mucho es la función renal y le damos mucha importancia. El índice renal o función renal, digamos, lo medimos a través de la función renal determinada muchas veces por tener un parámetro como es la creatinina sérica, que solita no tiene un valor muy bueno. Hay que asociarla con electrolitos, con el nitrógeno de urea y determinar la uremia en sangre para que nosotros podamos tener, digamos, una buena impresión del riesgo renal que pueda tener nuestro paciente, en el hecho de que si está recibiendo grandes cantidades de antibióticos que puedan ser nefrotóxicos, pues podemos tener un problema de insuficiencia renal. Si también está recibiendo AINES del tipo, por ejemplo, tipo ketorolaco. El ketorolaco es uno de los que más provoca problemas en el riñón. Los antibióticos, hay muchos antibióticos que pueden provocar daño renal y producir problemas en el posoperatorio inmediato. De tal manera que nosotros tenemos que corregir las dosis de antibióticos cuando encontramos que nuestro paciente ya tiene algún grado de insuficiencia renal y que nosotros tenemos obligadamente que administrarlos. Entonces tenemos que hacer dosis corregidas. Generalmente estas son las órdenes que pone el anestesiólogo
el residente de anestesia en el preoperatorio para nuestros pacientes. Conozcámoslo porque nosotros tenemos que cumplir estas órdenes, o si no hay residente de anestesia, nosotros tendríamos que hacer estas órdenes. Hay que darle una preparación psicológica a los pacientes con soporte, con plática, con aclarar dudas. Se le da también una sedación suave que se puede dar benzodiazepinas, como el lorazepam, que puede ayudarlos a estar tranquilos antes de su operación. El ayuno es obligado aunque el paciente no reciba una anestesia general. Hemos visto muchos problemas con pacientes que, por ejemplo, les ponen lo que se llama una anestesia de bloqueo. Solo se duerme cierta parte del cuerpo. Pero a veces sucede que cuando la técnica se hace bien y todo, pero a pesar de eso cuesta y no les pega muy bien la anestesia de bloqueo, los terminan durmiendo completamente. Entonces, si ese es el caso de nuestro paciente, debemos nosotros de administrar anestesia general y podemos tener riesgo de que nos broncoaspiren. Entonces, es un riesgo. Por eso preferimos que nuestros pacientes vayan siempre en un ayuno que debe de ser, si es adulto, entre 8 a 12 horas. Y que en las últimas horas, me refiero, antes de esas 8 horas, ellos solo hayan ingerido de 4 a 6, digamos, líquidos. Es decir, el paciente debe recibir una dieta líquida un día previo a su operación y las últimas 8 horas debe pasarlas sin ingerir absolutamente nada. Si es niño, si es recién nacido y todo, por supuesto que los tiempos son menores. A los niños se les da 4 horas y si son recién nacidos, se les da cuestión de media hora, 1 hora. Porque el vaciamiento gástrico es más rápido y encima de eso ellos tienen una capacidad gástrica muy pequeña, entonces no hay tanto riesgo. El aseo general de nuestro paciente es obligado. Todos nuestros pacientes tendrían que irse a bañar antes de cualquier operación, lavarse exhaustivamente el área donde va a ser la operación. Deben de recibir una medicación preanestésica, por supuesto, para poder dormir adecuadamente un día antes. No se debe rasurar, el área de la operación en aquellos pacientes que son velludos, sino solo se debe hacer un recorte del vello y ese recorte se hace con tijera, no con rasuradora. Es un lavado del área y rasurado no se efectúa debido a que puede haber más incidencia de infección posoperatoria cuando se rasura. Por lo tanto, solo es un recorte del vello. El paciente tiene que ser vestido de acuerdo a la necesidad. Algunos llevan bata que se abre por adelante, otros que se abre por detrás, tipo camisón. Deben de tener el pelo cubierto, entonces se le pone un gorro quirúrgico, se le puede poner botas o botines y deben de llevar soporte venoso con vendas elásticas en ambas piernas o medias elásticas antitrombóticas que ayudan a los pacientes a no tener complicaciones en las piernas. Los pacientes idealmente deben de llegar a los quirófanos ya con una vena bien permeable, con una solución que generalmente es una solución de lactato de Ringer o Hartmann, permeable con un buen angiocat, y se prefiere que las venas que inicialmente se escojan sean de las manos y no de los pliegues del codo. Óiganlo bien, de las manos, del dorso de la mano. Ahí es donde debe de intentarse pinchar y colocar la solución para que el paciente tenga en una forma adecuada
una vía venosa permeable y ahí puede empezar su proceso de anestesia. Bien, espero que entonces todos estos detalles les hayan dado a ustedes una imagen de que la cirugía no solo es operar, doctores, ni solo es ir a hacer curación después de que se operó el paciente, sino implica a uno un razonamiento con fundamento científico para la preparación del paciente y evitemos todos los riesgos que conlleva al paciente. Si ustedes van a someter a un paciente a una cirugía de colon, este paciente debe de llevar lavados previos del colon. Y en este caso, los protocolos que existen en la actualidad indican que el colon debe de lavarse colocando enemas de solución, se da un purgante tomado, se administran antibióticos como eritromicina, como cloranfenicol, como metronidazol, todos tomados, no inyectados, y se le da a beber al paciente suficiente líquido para lavar el intestino. Se le puede dar un purgante que hay ahora de ácido, digamos, no de ácido, sino de aceite, si ustedes quieren, de ricino, se les puede dar y que les limpie todo. Y así se prepara entonces el intestino. Una semana antes se viene preparando con darle soluciones, con darle líquidos, con darle antibióticos, y el último día, o los 2 últimos días, se les da dieta líquida. La dieta que se ha dado previamente ha sido una dieta blanda, sin carne, y de último se les da una dieta líquida, completamente líquida, para que así no tengan ellos residuos. Se les pone un enema una noche antes y un enema 1 hora antes de ir a la cirugía, y se les manda que vayan al baño a defecar antes de su operación, de tal manera que entonces les queda completamente limpio el colon, y es un procedimiento que se hace en todos los pacientes que van a cirugía de colon. Hay protocolos que emplean 8 días para hacer esto, y hay protocolos que emplean tan solo 3 días. Bueno, depende de cómo les esté asignado en el hospital donde ustedes hagan la práctica, pero hay esquemas de 3 o esquemas de 8 días, como ustedes quieran, pero en todos lleva implicado el lavado mecánico del colon. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que poner un enema de 1 o 2 litros de solución salina o solución de agua pura, pero tibia, que ingreses, lave el intestino a través de un enema o un lavado que le llama la gente comúnmente, y vaya al paciente a defecar y que no le quede absolutamente nada adentro. Se da antibióticos y se les administra también en la forma endovenosa. Ya en el mero día de la operación se les administra antibióticos por la vía endovenosa 1 hora antes de la cirugía, 12 horas después de la cirugía y 24 horas después de la cirugía. El antibiótico que se utiliza en esa oportunidad es una cefalosporina, que pueda cubrirles anaerobios y que les cubra también gram negativos. Esa es la mira que se lleva. De tal manera que entonces es el protocolo más clásico que sabemos. Hay combinaciones de antibióticos, por supuesto que yo les mencioné un montón de antibióticos. Hay esquemas que solo emplean 2, otros esquemas que emplean 3, otros que solo emplean 1 y dan solo 1 endovenoso ya el mero día de la operación. Bueno, como hay variedad, pero todos siguen a un esquema que lo que tratan de hacer es disminuir la carga bacteriana que existe en el colon. Al disminuir esa carga bacteriana, entonces el éxito de que no se infecten las operaciones. Muy bien, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Muy bien.
Si no tienen preguntas, nos quedamos ahí, doctores. Vuelvo a repetirles, el día de mañana hay clase, doctores, solo que yo había pensado que iba a ser a las 3, pero no se puede por el sistema que venimos y va a ser a las 4 de la tarde. La clase de mañana es a las 4 de la tarde. Después la clase del jueves también a las 4 y ahí terminamos la primera unidad, doctores. Así que los espero después el día jueves 6 a su examen aquí en Quetzaltenango. En la mañana a las 8:30 empieza el examen en el auditorium, así como hemos hecho otras veces, o las veces pasadas. Ahí va a ser el examen. Los espero a todos y me hacen favor, solo les quiero contar que hay necesidad de traer 2 quetzales para cancelar su examen parcial. 2 quetzales para el examen parcial. Únicamente favor de comunicárselo a todos los demás. Los espero. Que tengan una muy buena tarde.